Muy buenas tardes, amados hermanos. Es un gozo el poder estar con ustedes en esta tarde, en esta noche, rogando que la bendición del Señor sea con cada uno de ustedes. Y me gustaría, antes de iniciar el tema de esta noche, poder entregar este tiempo en las manos del Señor. Así que acompáñenme, por favor, a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque todas las cosas están bajo tu control. Aún en medio de los tiempos que estamos viviendo, Señor, donde vemos cada cosa que tú has dejado escrita cumpliéndose. Escuchamos de guerras, escuchamos de rumores de guerras, de hambres, escuchamos de fenómenos naturales, la inseguridad y todo lo que está sucediendo, Señor, en delante de nuestros ojos. Y también podemos ver en nuestras iglesias, Señor, en nuestras familias, Padre, cómo hemos estado siendo atacados por el enemigo de nuestras almas que viene a robar, matar y destruir. Pero en medio de todo eso, Señor, tú dijiste que levantáramos nuestra cabeza, porque nuestra redención está cerca, Señor. Y hoy que estamos estudiando estas bienaventuranzas, yo te pido, Señor, que tu gracia y tu Espíritu Santo sea en medio de nosotros, que podamos escuchar de ti, que podamos aprender de ti, que tú eres manso y humilde de corazón, y que podamos, Señor, no solamente escucharlo, sino lograrlo y ser partícipes de cada una de estas cosas. Gracias, Señor, y queda este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, vamos a estar estudiando una bienaventuranza más, y esta bienaventuranza la vamos a encontrar, hagamos un repaso súper rápido de las bienaventuranzas que hemos estado viendo. Vimos ya estamos viendo las 7 bienaventuranzas del libro de Apocalipsis, y en la primera bienaventuranza que encontramos fue bienaventurado el que lee y los que oyen, que vimos en Apocalipsis 1:3. También vimos segunda, que es bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. La tercera, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y la siguiente que viene ahí es bienaventurados y santos los que tienen parte en la primera resurrección de Apocalipsis 26. Esta es la bienaventuranza que vamos a ver el día de hoy. Y vamos a leer nuestro texto central o base, que va a ser Apocalipsis 26. Apocalipsis 26 nos dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Antes de meternos a esta bienaventuranza, hermanos, quiero
quiero ver las tres, ya me lo adelanté, las tres partes que encontramos aquí. Entonces dice, eh, bienaventurado es el que tiene parte en la primera resurrección, habla de la primera resurrección, habla de la segunda muerte, dice que la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que van a ser sacerdotes de Dios y Cristo y reinarán con él 1000 años. Estas son las tres cosas que me gustaría tocar. No las vamos a terminar el día de hoy, tal vez tome dos o más sesiones. Este es un tema el cual no es fácil de exponer y con la gracia del Señor vamos a tratar de dejarlo más sencillo y claro posible. Pero para esto, hermanos, no hay mejor ayuda que la misma palabra del Señor y me gustaría que viéramos el contexto bíblico o lo que nos dice el libro de Apocalipsis sobre esto. Déjenme centrarme por aquí. Y vamos a leer los versículos anteriores. De hecho, vamos a leer todo el capítulo porque me interesa que veamos todo el capítulo y viendo todo el capítulo podemos entonces tener una mejor visión de de esta bienaventuranza y de lo que nos está hablando esta bienaventuranza. Así que vamos a empezar a leer Apocalipsis capítulo 20, versículo 1, que dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón y a la serpiente antigua que es el diablo, y Satanás lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. De nuevo veamos en estos versículos cómo estos 1000 años se vuelven a mencionar aquí. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca de la bestia en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. De nuevo, volvemos a encontrar la mención de estos 1000 años. Dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. De nuevo, perdón, encontramos la mención de 1000 años. ¿Sí? Y abajo dice, esta es la primera resurrección. Versículo 6, que es de la bienaventuranza que estamos estudiando. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y Cristo y reinarán con él 1000 años. Y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada de Dios, perdón, la ciudad amada y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo y los que engañaban fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco que estaba sentado en él, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el versículo 15 con que termina este capítulo dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. De nuevo, hermanos, me gustaría regresar a nuestra bienaventuranza porque fíjense, aquí en este capítulo hemos leído ya los versículos y nos ha hablado de la primera resurrección, nos ha hablado de la segunda muerte y nos ha hablado de los 1000 años. Y aquí me gustaría
ahondar sobre cada una de estas cosas porque es necesario que nosotros tengamos una comprensión de todo esto para que anhelemos, hermanos, llegar allá. Mira, cuando tú y yo tenemos clara la meta, cuando tú y yo tenemos claro el propósito, cuando tú y yo tenemos claro y fijo a dónde tenemos que ir, no hay absolutamente nada que nos haga regresar. En el caso del pueblo de Israel que hemos estudiado muchas veces en su corazón, hermanos, estaba el regresar. Todo el tiempo estaba el regresar. No fueron sino dos personas que tenían la visión de puesta en el Señor, en Dios, y puesta en las promesas que Dios les había hecho y la heredad que Dios les había prometido. Esas dos personas tenían un espíritu diferente de acuerdo a lo que nos menciona la Escritura. Y esas dos personas fueron las únicas que lograron entrar a la tierra prometida de aquellos que habían salido de Egipto. Así que es necesario que nuestra vida, nuestros ojos, nuestros anhelos, hermanos, estén puestos en la eternidad, en lo que el Señor tiene. Y vamos a tratar de abarcar, no ampliamente, pero sí de manera que quede clara en nuestro corazón, en nuestra mente, qué es esto de los 1000 años, qué es esto de la muerte segunda, qué es esto de la primera resurrección, porque dice, bienaventurado, feliz, plenamente feliz, benditos todos aquellos, y santo dice el que tenga parte en la primera resurrección. ¿Por qué? ¿Por qué son benditos? ¿Por qué son santos? Bueno, por dos razones. Uno, porque la muerte segunda no tiene potestad sobre ellos, y dos, porque van a reinar con Cristo 1000 años. Pero me gustaría hacer un antecedente de todo esto. Regresamos al mapa que usamos ya en alguna de las bienaventuranzas, porque yo siento, hermanos, que estamos viviendo muy cerca de esta etapa. Déjenme ver si puedo mover el cursor para que se vea. Estamos en algún momento antes de esto, ahorita. Algún momento antes de esto. Solo estamos esperando ciertos eventos que nos marquen el inicio de estos últimos 7 años y donde al final de estos 7 años vamos a encontrar esto que estoy señalando aquí, que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué va a suceder en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Lo que va a suceder, y existe un libro que se llama La segunda venida, escrito por el doctor Brian Bailey, que fue presidente de la confraternidad a la cual pertenecemos, se lo recomiendo leer ampliamente, pero en la segunda venida hay un evento y este evento es la primera resurrección que vamos a estudiar. Este evento se lleva a cabo allí, antes o justo, perdón, en la segunda venida del Señor. ¿Y qué es lo que viene después? Vean, este evento que hemos estado mencionando en varias ocasiones y que en este capítulo se ha mencionado en varias ocasiones, son los 1000 años. Los 1000 años que se encuentran aquí. Y después vemos mencionado el juicio del gran trono blanco que también leímos en este capítulo. Y después del juicio del gran trono blanco vienen los cielos nuevos, nuevos cielos, nueva tierra, la nueva Jerusalén. Entonces, ¿dónde estamos parados, hermanos? Eh, la primera venida de nuestro Señor Jesucristo fue hace casi 2000 años. Aquí abajo tenemos los 2000 años que debe durar la era de la iglesia. Eh, Fíjense que estaba yo escuchando el otro día a una persona que hacía números. A mí me encantan los números, me gustan las matemáticas. Y esta persona me gustó muchísimo la manera en que trazaba la escritura basándolo en los números. Y él decía, el Señor dijo que un día es como 1000 años, pero no es como, son 1000 años. Y si la edad de la iglesia no va a ser más o menos 2000 años, son 2000 años. ¿Y cuándo se cumple la edad de la iglesia? Bueno, estamos en el año 2022, ¿verdad? ¿Y cuándo inició la era de la iglesia? Pues cuando el Señor Jesús partió de regreso a los cielos y dejó a sus discípulos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y ahí fue cuando inició la era de la iglesia. ¿En qué año exactamente fue eso? Bueno, es algo que sería bueno estudiar para darnos una idea, pero independientemente de en qué año fue exactamente, estamos muy, muy cerca, hermanos. Y los acontecimientos que estamos viviendo
en la actualidad, que todos vemos por noticias y que hemos estado viviendo tal vez en carne propia, nos dejan ver todo esto. Estamos muy, muy cerca. Así que bien haremos, hermanos, y bien hacemos en poner atención a las cosas que el Señor nos ha dejado en su palabra. Bien, entonces, como mencioné, vamos a estar viendo, tratando de responder tres preguntas. Una es, ¿cuántas resurrecciones hay entonces? La segunda pregunta es, ¿por qué se llama la primera resurrección o por qué es importante la primera resurrección? Y la tercera pregunta es, ¿qué son los 1000 años mencionados? No vamos a ahondar, hermanos, mucho en estos temas. Sobre el milenio podríamos decir muchas cosas. Ezequiel habla ampliamente del templo en el milenio y otros libros en la escritura hablan ampliamente de este tema, pero sí me gustaría verlo en su manera general para que entonces nosotros tengamos expectación y decir, yo quiero estar allí. Y vamos a ver las condiciones que hay según la escritura para poder ser partícipes en esa primera resurrección y entonces podamos, como dice el apóstol Pablo, correr con paciencia esa carrera que tenemos por delante. Así que encontramos en la escritura al menos dos resurrecciones. Y no estoy hablando de personas que resucitaron, porque me van a decir, bueno, Lázaro resucitó, por ahí con Eliseo también hubo una persona que resucitó. No, no estoy hablando de personas que resuciten, estoy hablando de un evento masivo donde hay resurrecciones masivas en la escritura. Y en estos eventos masivos, donde involucra a muchas personas, son dos. La resurrección que tiene lugar en la segunda venida, esa es la primera resurrección, y la resurrección general que tiene lugar después del reinado milenial de Cristo sobre esta tierra. De hecho, en el capítulo que acabamos de leer, encontramos estas dos resurrecciones. Si recuerdan, hay un versículo, déjame regresar. Ah, atormentados. Bueno, lo vamos a volver adelante, aquí está, versículo 14, donde dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y la gran pregunta es, ¿cómo puede alguien morir dos veces? La respuesta, solo hay una, solo si resucita. Solamente si alguien resucita puede morir dos veces. Así que lo que nos está diciendo aquí, y regreso a nuestras preguntas, eh, las dos resurrecciones que estamos viendo es la primera resurrección que va a tomar lugar en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y la resurrección general o segunda, la cual tiene lugar después del reinado milenial de Cristo sobre la tierra. Entonces, fíjense qué hemos dicho hasta el momento, hermanos. Hasta el momento hemos dicho que hay dos resurrecciones, pero solamente hemos mencionado que hay una segunda muerte. No todos van a pasar esa segunda muerte y eso es algo que tenemos que tener bien claro y espero que después de la sesión del día de hoy y la sesión de la semana que viene podamos tener claro estos conceptos. Resumiendo, la resurrección que tiene lugar en la segunda venida de Cristo es la primera resurrección. Y ahí puse el mapa para que tengamos en cuenta cuándo es aquí. Aquí donde está la segunda venida de Cristo va a ser la primera resurrección. La resurrección general que tiene lugar después del reino milenial de Cristo es aquí, cuando donde dice nuestra diapositiva el juicio del gran trono blanco. Ahí todos van a resucitar, excepto los que resucitaron en la primera resurrección, porque estos ya están vivos, ya habían sido resucitados. Pero todos los que no resucitaron en la primera resurrección van a ser resucitados en el juicio del gran trono blanco, precisamente como leímos, para ser enjuiciados según sus obras. Vamos a estudiar todo esto con detenimiento en las próximas sesiones. Pero quiero empezar esta sesión con algo controversial, hermanos. Y ya digo algo controversial porque algunos piensan
y predican que todos los cristianos van a resucitar en la primera resurrección. Y yo quise poner aquí esta frase, y para aquellos que tengan preguntas, yo estoy usando como base el libro de Apocalipsis del Dr. Brian Bailey, el libro de la Segunda Venida del Dr. Brian Bailey y el libro de Dando en el Blanco también del Dr. Brian Bailey, para poder, de ahí estoy sacando estos varios de los conceptos y de las anotaciones que ustedes pueden ver. Así que para ahondar un poco más en este tema, les recomiendo leer cualquiera de estos tres libros. Pero repetimos, no todos los cristianos tendrán parte en la primera resurrección. ¿Y dónde aparece esta frase, hermanos, o esto de la resurrección? Vamos a Filipenses capítulo 3, versículos 10 y 11. Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y vean cómo dice el versículo 11. Si en alguna manera, si en alguna manera no quiere decir que todos lo van a hacer, no. Significa que hay una serie de condiciones para que yo logre el objetivo, dice este verso 11. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y esto es, hermanos, es muy, muy importante porque si en alguna manera es una palabra griega que nos deberíamos de estudiar y entender qué es lo que quiere decir. Y de hecho en la siguiente diapositiva voy a... Ay, creo que se apagó mi... Ahí estoy de nuevo, perdón. Vamos a leer, le voy a leer textualmente esta diapositiva. Dice, el deseo y meta del apóstol Pablo era calificar para la primera resurrección. Esta primera resurrección se menciona en Apocalipsis 5 y 6. Es la resurrección que acabamos de leer. Es la bienaventuranza que estamos estudiando el día de hoy. Y esta palabra resurrección que aparece aquí en Filipenses capítulo 3, versículo 11, que acabamos de leer, es en griego una palabra compuesta que se emplea solamente aquí y cuyo significado es resurrección de entre los muertos. Miren, si todos resucitaran, Pablo no hubiera usado de entre. De entre significa que yo tengo algo o varias cosas y dentro de esas cosas yo saco algo. No quiere decir que estoy sacando todas las cosas absolutamente. Dice de entre. Resurrección de entre los muertos. Y esto sugiere, en esta ocasión solo resucitarán algunos de los muertos, no todos. Es el ejemplo que estaba tratando de dar. Cuando yo tomo algo de entre, quiere decir que no estoy tomando todo, sino estoy tomando algunos o cosas de entre lo que está ahí. Y Pablo deseaba ser de este grupo selecto y especial de gente de gente llamada o que va a ser llamada de entre los muertos. Y es interesante, hermanos, que nosotros logremos entender esto. Hoy en día se nos ha predicado un evangelio donde nos dicen, si tú crees en el Señor Jesucristo, todo te va a ir bien, tu vida está solucionada, vas a ir al cielo, vas a resucitar, no vas a sufrir, no vas a, porque es lo que nos están diciendo, que no vas a sufrir, no vas a pasar por la gran tribulación. Déjame regresar al mapa para que nos demos una idea. Muchos creen que la iglesia no va a pasar por toda esta etapa de 7 años, son 3 años y medio, 3 años y medio. Muchos predican, no, la iglesia va a estar libre de eso y va a esperar al Señor Jesús y todo va a estar bien y no vas a sufrir. Sin embargo, hermanos, mientras más estudio yo la palabra del Señor, y lo he citado en diferentes predicaciones, el libro de Job dice que nacimos para ser probados. Eh, el hombre nació para ser probado. Pablo, el apóstol Pedro nos dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al cielo. De hecho, encontramos innumerables ocasiones el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Y cómo vamos a perseverar
si no hay un tiempo, hermanos, donde la iglesia sea probada y purificada. Una de las bienaventuranzas que hemos visto anteriormente es que bienaventurados son aquellos que tienen sus ropas, que se visten de justicia. ¿Cómo la iglesia se va a vestir de justicia? ¿Cómo la iglesia va a ser una iglesia santa si no pasa por un periodo donde sea limpiada y vaciada? Así que esta bienaventuranza, bienaventurados los que, déjame regresar al versículo, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Quiénes son? ¿Qué características tiene este grupo? ¿Qué van a hacer ellos? Bueno, parte de lo que van a hacer lo leemos aquí. Miren, tienen dos grandes bendiciones. Una, que la muerte segunda no tiene potestad sobre ellos. ¿Cuál es la muerte segunda? Lo leímos. La muerte segunda es cuando son juzgados. Y los que, vamos a, mire, dice el versículo 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y luego viene el juicio del gran trono blanco. Verso 11, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Miren hasta cuándo se abre el libro de la vida, hasta este final. Y dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El mar entrega a sus muertos, la muerte y el Hades entregan a sus muertos, y todos fueron juzgados según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzadas al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el verso 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ok. Vamos a tratar, hermanos, de armar este rompecabezas. Aquellos que dicen que todos los cristianos son resucitados en la primera resurrección, no coincide con esto que acabamos de leer. ¿Dónde se menciona el libro de la vida? Se menciona, bueno, se menciona en varios lugares, pero ¿dónde se abre y se lee? Se abre y se lee hasta el juicio del gran trono blanco. Si regresamos a nuestro mapa, nos adelantamos a nuestro mapa, perdón. El juicio del gran trono blanco es después del milenio, hermanos, después de la segunda venida, y pasan los 1000 años, y aquí viene el juicio del gran trono blanco, y aquí es donde estamos situados. Aquí hay personas que están siendo juzgadas. Aquí hay personas que están siendo juzgadas y personas que dice aquí el verso 15, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado también al lago de fuego. Así que parte de la bienaventuranza, hermanos, de participar en la primera resurrección es esta, que no, la segunda muerte no tiene potestad, porque la segunda muerte son aquellos que son lanzados al lago del fuego. Acuérdense que la palabra muerte significa separación. Así que estas personas van a ser separadas totalmente por toda la eternidad de la presencia del Señor. Y no solamente esa bendición tienen, sino que van a ser sacerdotes de Dios y Cristo y van a reinar con Cristo 1000 años. Ahora la pregunta es, ok, ya entendimos o leímos que la primera resurrección va a suceder en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando todos los cristianos que hayan alcanzado lo que el apóstol Pablo dijo, si en alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos, que está en Filipenses capítulo 3, versículo 11. ¿Cuáles son entonces, hermanos, qué necesito hacer yo para participar en esa primera resurrección? ¿Qué necesito hacer yo para que la muerte segunda no tenga potestad sobre mí? No solamente eso, sino para que yo pueda estar en el milenio con Cristo reinando. Así que nos hace falta responder algunas preguntas como ¿qué es el milenio?
¿Qué características necesito tener para participar en esa resurrección? Y vamos a ahondar un poco más sobre el juicio del gran trono blanco y sobre la segunda muerte, que es lo que menciona esta, la bienaventuranza. Y todo esto, hermanos, si el Señor lo permite, vamos a estarlo andando en la próxima. Si es necesario, haremos 2 sesiones más. ¿Cuáles son las características de aquellos? ¿Qué necesito yo para participar en esa primera resurrección? ¿Qué necesito hacer para estar en el milenio reinando con Cristo? Miren, les doy un adelanto. En el milenio, los animales van a regresar a como eran en el huerto del Edén. No, no comían carne. El león comía pasto o hierba, hierba también. Eh, Vas a poder acariciar a cualquier tipo de animales como era en el huerto del Edén. Va a haber un reino de justicia donde va a haber un sistema judicial perfecto, ¿no? Se acabó la corrupción, se acabó todo y vamos a ver algunos versos, hermanos, que nos hablan del milenio. Es otra verdad que quiero enfatizar. Hay alguna corriente que dice que el milenio ya inició, se llaman los amilenialistas, que no existe tal milenio como se predica en algunas iglesias, pero yo les quiero compartir con la palabra del Señor qué es el milenio, qué va a haber ahí, cómo, cómo se va a vivir, hermanos, para que nosotros entonces tengamos un empuje nuevo y una esperanza nueva de decir, vale la pena luchar por esto. Pero todo eso y los requisitos para participar en la primera resurrección y otras cosas más las veremos si el Señor lo permite la próxima sesión. Vamos a orar. Señor, gracias por permitirnos estudiar esto, Señor, en estos tiempos. Gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra no regresa a ti vacía, sino que si tú hablas, Señor, esta va a producir el fruto que tú estás esperando. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, a cada uno de los que escuche esta prédica, y que tu Espíritu Santo pueda ministrarles y que anhelemos, Señor, correr y anhelemos prepararnos y estar listos y ser partícipes, si es posible en alguna manera, Señor, de esta primera resurrección. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga, amados hermanos. Les recuerdo que el día de mañana estaremos con Pastor Pablo en la reunión de día jueves a las 8 de la noche y que el Señor sea con cada uno de ustedes. Bendiciones.